Y en realidad trabajo en estimulación temprana. Empecé trabajando en estimulación temprana, me formé en el hospital de niños, cuando estaban Nora D'Angela y Susana Smith en el Niños. Sí. Sí, tengo 47 y me recibí a los 20, así que hice de todo. Ahora trabajo más con trastornos del lenguaje y con chicos con autismo y TDD también, pero también tengo otro tipo de patología, no solamente ese tipo. Bueno, a ver, la idea era hablar de parte del desarrollo normal y después qué pasaba con lo patológico. ¿Qué es lo que pasa desde el nacimiento, que se extiende todo este principio de organización del lenguaje desde el nacimiento hasta las primeras producciones? El chico desde el nacimiento, bueno, en el embarazo ya está escuchando los sonidos de la mamá, amortiguados por el líquido amniótico, pero lo que está pasando durante todo este primer año es que el chico discrimina fonemas, juega y construye la base perceptual y articulatoria para la futura construcción fonológica del lenguaje. Comprende palabras globales y su contorno prosódico. Lo que es el contorno prosódico es la entonación, la cadencia. El chico de 5 meses que le decís que es lindo y que le da felicidad, y por ahí está diciendo una barbaridad pero con un tono de alegría, es lo que entiende. Registra algunas consonantes salientes de las palabras, y hacia los 8 meses el chico puede extraer, se llaman los patrones patológicos fonológicos recurrentes y estables del habla que percibe en su entorno parlante. Antes de los 8 meses el chico puede aprender cualquier lenguaje. Después de los 8, por supresión, toma solamente las frecuencias, los que son más importantes y propios de su lengua. ¿Se entiende? Todo esto que parece así súper, ¿para qué tanto detalle? No es lo mismo un chico que haya tenido otitis a repetición, ¿no? O que haya tenido algún impedimento en la organización mococrónico, las dificultades en la caja timpánica. Todo esto no ayuda a la adquisición del lenguaje. Hacia los 12 meses aparecen las primeras palabras. Las primeras palabras son etiquetas que el chico empieza a ponerle a cada cosa. El aprendizaje es lento, o sea, cada palabra con cada objeto es una adquisición lenta, ya que aún no son representaciones conceptuales, sino etiquetas que hacen referencia a acontecimientos completos. No a un detalle, o sea, cuando vos tenés que representar la palabra auto, es la referencia a ese auto, que es el mismo que el auto que va en la calle, que no importa el tamaño, no importa la forma, sigue siendo auto porque tiene 4 ruedas, porque me transporta, pero son conceptos que se van enriqueciendo y que vos tenés una idea de ese objeto que es más completa, ¿sí? Al principio cada palabra está restringida a una sola función, lo que se llama la palabra holofrásica. Agua quiere decir quiero agua. Y más tarde una misma emisión es utilizada en más de una función. Entonces agua quiere referirse también a quiero bañarme. Empieza lo que se llama la sobreextensión y la subextensión. Una sobreextensión es el chico que, por ejemplo, dice babau, el perro de él, a todos los perros, pero también le dice al tapado de la madre. Porque agarró una cualidad que es la que aplica. Por ejemplo, suave. Y una subextensión es que dice babau solamente a su perro. O al perro tal que ve en tal lugar, todo lo demás no son perros. Es como empieza a adquirirse el lenguaje, después se enriquece. Después de los 18 a 2 años, el mundo se habrá fragmentado en cosas distintas que existen fuera de la situación en que la conoció, y así necesita muchos más nombres para organizar ese mundo más complejo. ¿Se entiende? Y de esta etapa, estas palabras representan conceptos que están organizados en categorías. El chico adquiere en forma eficaz tal número de palabras con las relaciones jerárquicas entre ellas. O sea que empiezan a haber reglas que organizan los conceptos en clases, y estas clases de una determinada manera. Es perro, y es perro a diferencia de gato, es perro porque es animal, es perro porque es pequinés. Eso pasa en el sistema semántico, porque se organiza en forma eficaz para poder usarlo. No puede tomar todas las palabras, lo que hacen son clases y en función de eso
después puede ir produciendo en forma eficaz, ¿sí? Los significados. La jerga es este desarrollo fonológico que todavía no es completo, que no se entiende y que el chico empieza básicamente como una manera de intercambio y que es normal más o menos hasta los 16 meses. Eso es un dato que por ahí sirve para nosotros decir, yo esto lo consultaría, o qué es lo que está pasando, hay que ver todas las áreas. No es solo eso lo que indica patología, pero es un dato para el pediatra. Y entre el año y los 2 años el vocabulario prolifera en forma exponencial. Si el padre de un chico de 2 años, 2 años y medio puede contar cuántas palabras tiene su hijo, estamos en problemas. ¿Cuáles son los precursores de la comunicación? Este dato es importante, porque vos podés decir que un chico no habla, pero tenés que ver si están los precursores. Si están los precursores, puede tener más tiempo, menos tiempo, más habilidad motriz para producirlo desde lo verbal, pero si existen estos datos anteriores, me habla de un desarrollo de la comunicación más establecida, y eso es como el basamento para después quedarme tranquila que aparezcan más o menos palabras, ¿sí? Por eso un chico colárico puede confundir al pediatra, estar lleno de palabras y los precursores no están. Uno es el contacto visual, que tiene toda una evolución, ¿no? Que es 1 a 1, pero después está el chico que tiene prensión visual, que busca la mirada del adulto para comunicar, y que muchas veces con el contacto, con el monitoreo de qué movimientos estoy haciendo y qué movimientos no estoy haciendo, te está indicando que el tipo quiere saber de vos, quiere comunicarse con vos. Dentro de los síndromes, no sé si está dentro de los chicos del espectro autista, el RED. Ahora lo sacaron. Lo sacaron. No, en el DSM-5 creo que sí. Bueno, a mí, yo tengo recuerdo en el hospital haber visto una chiquita que tenía 9 meses, que no podía agarrar nada, que el chico con síndrome de Rett, son todas mujeres y no pueden tocar, no pueden tener prensión firme sobre los objetos, no agarraba nada, pero me miraba como diciendo, explícame cómo es, porque no puedo planificar, no sé cómo hacer, no sé cómo organizarme, y la prensión visual estaba. Y la verdad que, como descripción, en el síndrome de Rett siempre hablan de que no puede sostener los objetos. Pero es una chica con una dispraxia, es una chica que no puede planificar tampoco, que no puede organizarse. Y la derivamos, y la verdad que después me enteré que al año y pico le habían diagnosticado el síndrome. Impresionante, porque nunca me pasó, 9 meses. Es muy chiquita y además tenía contacto visual. Entonces, ¿qué tiene de particular? Era cómo te miraba. La mirada del chico dispraxia, con fallas en la planificación motora, ¿entienden lo que es la dispraxia? Son chicos con una mirada de, explícame, ¿cómo hago? ¿No? Es re importante eso. La atención conjunta, la mirada compartida, es una habilidad que a los chicos con TGD les cuesta más. Y que, bueno, puede ser aprendida, pero suele costar. Tiene que ver con compartir miradas. Yo puedo decir, uy, mirá la paloma, y no estar ni señalando, ni estar tan cerca de la paloma, pero el chico mira lo que yo estoy mirando. Comparte visualmente y triangula. Las funciones prelingüísticas, el interés por comunicar. El chico puede no tener una palabra, pero tiene llamado de atención al adulto, demanda, se rehúsa, ofrece, agradece. Hay un montón de habilidades que son previas a la palabra y que me dejan tranquila, ¿no? El chico con TGD suele demandar, suele rehusarse, pero les cuesta más ofrecer y mostrar, porque son funciones gratuitas de la comunicación. Bueno, mi sobrino en este caso, él te lleva de la mano hasta lo que quiere, te lo pide. Y por ejemplo, otra de las cosas que es llamativa, que él es súper educado, él te dice gracias siempre, pero muchas veces el gracias lo mete en lugares donde no va. No va. Claro. Sí. No, el contexto más que nada. Por ahí no dijo nadie gracias, pero esto de la gratuidad, de mostrar, el chico, ¿alguna era psicóloga? ¿No? Bueno, hay una psicóloga. Mahler describe re lindo como cuando el chico, cuando empieza a desplazarse,
se aleja de la madre. Y esto es todo un tema para la mamá porque empieza a alejarse su bebé. Y el chico vuelve siempre a mostrar, vuelve, va y vuelve. El chico que recién deambula está todo el tiempo volviendo a ofrecer, a mostrar, que tiene que ver con todo. Nosotros trabajamos desde el neurodesarrollo, y yo de psicología en realidad yo no me pongo a interpretar, pero es muy interesante cómo se da en conjunto el desarrollo, por más de que esto sea específicamente de la comunicación, cómo esto construye en su psiquismo y tolera el alejamiento de la madre, porque venía de estar cuerpo a cuerpo, que hace que no es tan fácil alejarse. La empatía emocional, reírse de lo que el otro se ríe, y la capacidad para imitar. Esto no sé si les interesa tanto. Lo que es el enfoque sociolingüístico, las funciones del lenguaje, para pedir, para regular al otro, tiene que ver con controlar el entorno, tiene una función interactiva, para el intercambio, personal, porque te permite expresarse, pero bueno. Otro de los puntos que son interesantes investigar en un chico para ver cómo está la comunicación es ver también qué pasa con el juego. Piaget ya hablaba, bueno, del lenguaje como una función simbólica más. Después, bueno, se enriqueció con toda la neurolingüística porque no era exclusivamente una función simbólica. Pero sí es interesante ver cómo está organizado un chico, si se comunica o no se comunica, pero cómo está organizado con el juego. Y hay un juego exploratorio inicialmente, primero desde el cuerpo, después las relaciones circulares en los objetos, el uso de intermediarios, el uso de instrumentos, el juego combinatorio, son hitos importantísimos en la organización, desde lo que es cognitivo, pero también desde la comunicación. Porque la palabra es un instrumento, es un intermediario, el gesto es un intermediario, la mirada es una intermediaria. Y después de los 8 meses, el chico que empiece a adquirir habilidades en el uso de instrumentos, habla que está pensando diferente. Después de los 8 meses aparece esta habilidad que se construye al año y medio cada vez más compleja, y tiene que ver con no ir directamente sobre el objeto. Y tiene que ver con manejar más unidades de memoria. Porque un chico de 6 meses, vos le pones un juguete acá, es lo primero que agarra. Y el chico de 8 meses, tenés el juguete más lejos y va a ir corriendo los que no le interesen para llegar a ese que le queda lejos. Eso habla que se está construyendo la idea de memoria. O el chico que está el juguete allá lejos y como no llega porque es más hábil, menos hábil con la motricidad, quiere tirar de la piola para que el juguete llegue. O busca un palito para acercarlo, o tira del trapo. Todo eso está hablando que está pensando cómo hacer. Y después eso lo podés ver en otras habilidades cuando el chico crece, que vos le decís, trabajás con inferencias, trabajás con mensajes que no son directos y le podés decir, acá está todo oscuro. Y por ahí el chico con TGD se le queda mirando, porque el mensaje no es directo. Y por ahí tenés chicos que entonces tratan de llegar a la luz. Y si vos te quedás tranquila y decís, ¿qué pasa? Y él te puede explicar, no llego, y busca algo para llegar. Y que él empiece a buscar y que se le ocurra encontrar una silla, habla de una estructura psíquica y cognitiva que está avanzando, porque está imaginando, está manejando imágenes mentales, está pensando ideas, cómo resolver, cómo hago para resolver. Porque por eso es tan importante el tratamiento de cualquier chico, pero generar conflicto y hacerle entender a los padres que el conflicto es lo ideal para generar tiempos de atención, compromiso. En vez de, lo que uno le resuelva al chico, son chicos que se instalan en tu trabajo. Vos le arreglaste los zapatos y el tipo puede estar mirando a cualquier lado. Vos le cruzaste la pierna y le dijiste atate, y vos te quedás como una sombra para sostener en el tiempo que pueda terminar eso que le propusiste, que es atarse, aunque sea de lo más simple, y lo tenés atento. Entonces cuando vos decís, es un chico disperso, pero por culpa nuestra. Son cosas que podemos trabajarlo nosotros de entrada, ¿no? Pero también que lo entiendan los papás hace que 24 horas al día la propuesta sea otra. No es qué terapia hay que hacer o qué, ¿no? Sino que es un tipo de abordaje, porque uno lo tiene que cambiar, lo tiene que vestir, igual salís. ¿Sí?
Bueno, dentro del uso de intermediarios están todos estos que hablamos, la relación combinatoria entre los objetos, el poner adentro de, habla precisamente de combinar los materiales. Después aparece el juego funcional, que tiene más que ver con entender que cada cosa tiene una función, tiene un uso. Y entonces aprende a que, no sé, vos le lavaste los dientes y el tipo quiere poner el cepillo en el agujero donde va. Y entiende que el auto lo usás para andar y el vaso lo usás para tomar. Todo esto que se da acerca del año habla de un conocimiento del entorno. Si hace un uso adecuado de los objetos y empieza todo esto que habíamos hablado antes, que decía que de las primeras palabras el chico empezaba a poder ir de lo global a algo más discriminado, porque el mundo se fragmentaba y entonces uno tenía que nombrar todo eso. Bueno, con el juego funcional y después el juego simbólico, en realidad lo que está logrando el chico es encontrar también una idea del mundo que puede nombrar. Y cuando él lo nombra, lo controla. Lo que empieza a querer hacer desde el juego exploratorio, ejercitando, golpeando, explorando, investigando estrategias, es controlar un mundo que se le presenta y dice, ¿y esto? ¿Qué hago con esto? ¿No? Lo que pasa es que a medida que evoluciona tiene más habilidades o menos habilidades, pero tiene que ver con eso, con ir perfeccionándose en controlar el entorno. Y con la palabra el chico controla. No solo controla los objetos que lo sabe nombrar, sino que controla el entorno del adulto, que le puede decir, mamá vení, y no necesita ni acercarse, logra el objetivo, ¿no? En el juego simbólico tiene que ver más con manejar imágenes mentales, ¿sí? Con alejarse de lo concreto, con, ¿qué tal? Con alejarse de lo concreto y con manejar imágenes mentales. Cuando él le da de comer al bebé o se le ocurre hacerlo dormir, se está trasladando claramente. Dentro de lo que es el juego funcional, o sea, con eso, la atención al detalle, cuando se pega mucho en un determinado detalle, sea tirar la ruedita o algo, es como muy signo de alarma, ¿no? Sí, y pierde en realidad el significado. Claro. Cuando él va a lo particular, claro, pierde lo global que le da el significado, ¿no? Es como si se está manteniendo una reacción circular. Es repetitivo sobre un detalle. En la reacción circular por ahí es más con golpe, ¿no? Pero quiero decir, es más primitivo y creo que es lo que puede hacer. Cuando, no quiero empezar ya con lo que pasa con el chico con TGD o con problemas de la comunicación, pero el juego así estereotipado, el chico descansa en eso. Es donde está tranquilo. El mundo se repite y él lo controla, con el ritualista, el chico que es reiterativo en el tipo de juego, uno lo nota que ahí está bien. Entonces las intervenciones tienen que ser como cuidadosas por esto de que uno no puede, bueno, no, esto no lo hagas, pero cómo intervenir también, ¿no? Es lo más adecuado. Pero si uno quisiera poder explicar, yo la verdad que con el tiempo me he dado cuenta que son lugares en donde ellos están tranquilos, y hay momentos en donde si vos tuviste una sesión en donde pudiste sacarlo, pudiste jugar, pudiste intercambiar, no está mal que cada tanto le pase esto, ¿no? Claro, necesita volver a hacer el film. Y para explicar un poco qué es un trastorno del lenguaje, Bishop, ella dice que no tiene que ser una deficiencia mental, ni una pérdida auditiva, ni un trastorno emocional, ni una privación ambiental. Puede ser que vos tengas un chico con un retraso en el desarrollo que sea plafonado y que también se comprometa el lenguaje, pero eso no lo convierte en una disfasia. ¿Está bien? Igual a mí me ha pasado tener chicos con síndrome de Down que tienen sobreagregado una disfasia. Realmente, hola, pasa. Que es particular, no es que viene con todo su desarrollo plafonado, que seguro que va a tener comprometido el lenguaje. Chicos inclusive con buen nivel dentro del síndrome de Down, y sin embargo decayó porque la comprensión era buena, pero tenía fallas fonológicas, fallas en un trastorno del lenguaje agregado. Es impresionante. Esto lo van a entender más. Esto lo corro. Para que sea un TEL, un trastorno del lenguaje, tiene que tener un retraso evidente en el lenguaje,
Diferencias cualitativas respecto del lenguaje normal. Son perfiles disarmónicos. Cuando uno quiere decir, bueno, ¿hasta dónde es un retraso? ¿Hasta dónde es un trastorno? Es disarmónico. Tiene habilidades en algún aspecto del lenguaje y otros muy decaídos y claramente comprometidos. O sea, ¿qué sería un perfil disarmónico? Y un perfil, aquí te lo puse, mira. Uno puede progresar más en el uso de artículos y persistir en errores de concordancia. Vos lo escuchás y tiene, por ejemplo, puede ser que pueda decir las palabras bien, pero no construye frases. En un desarrollo normal, retrasado, eso no es grave, digamos, puede que pase. Pero si persiste sin artículos y persiste sin preposiciones y no puede evocar las palabras, no encuentra las palabras con facilidad, puede repetirte pero no puede él encontrar las palabras que quiere decirte, todo eso habla de que son picos, no es que es un perfil en donde, bueno, tiene un poco menos de vocabulario, todavía no construye frases, tiene 3 años y sigue pasándole todo esto. Acá explican los diferentes trastornos del lenguaje. Acá es donde yo digo que si había fonoaudiólogas, le vamos a pasar bien, ustedes la van a pasar mal. Entonces yo diría, la vamos a ir acotando, ¿sí? Voy a ir describiendo cada uno y en función de eso vamos a ver cuál es el más parecido o qué es lo que dicen los autores en relación al lenguaje en el chico con problemas de la comunicación y de la conducta. Están los trastornos dentro de la vertiente expresiva. Vos tenés el chico con dislalia que la R no le sale, solo la R. Eso no es una disfasia, es una dislalia, ¿sí? Ahora, la jerga de la que habíamos hablado antes, ¿se mantiene? Es un trastorno en la programación fonológica. Son muchos más sonidos los comprometidos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo es el cuadro. Otro dentro de la vertiente expresiva, o sea, está lo que uno comprende, lo que uno expresa y está el mix. Es muy difícil decir solamente está comprometida la expresión. En todos, en más o menos, hay compromisos también comprensivos, ¿sí? Y el otro dentro de la vertiente expresiva es la dispraxia verbal. El trastorno de la secuencia fonológica es bastante misterioso, es difícil de entender, pero lo que es interesante es que el chico tiene la representación mental correcta de la forma fonológica de la palabra, lo que le permite acceder a significado. O sea, él entiende. Si vos le decís, ¿qué es esto? Te dice pez, ¿sí? Suponete que en vez de pez le dice paz, pero es el pez. Y yo le dije, ¿dónde está el pez? Y el tipo te sabe agarrar el pez. Él entiende porque sabe cómo se dice. Pero cuando él lo quiere decir, existen reglas de facilitación que deberían funcionar bien, que funcionan mal. Y cuando él lo quiere decir por sus medios, con sus estrategias de programación, se equivoca. ¿Sí? Él solo, si yo le hago una adivinanza y le digo, ¿qué es esto? Te dice pez, pis, quedamos, dice pis. Si yo le digo para elegir, sabe elegir. ¿Sí? Y yo le digo, decí pis, pez, perdón, él te sabe decir pez. Pero cuando él empieza a hablar solo, a pesar de que te puede imitar, en todo su lenguaje expresivo se le complica y usa sus reglas, que son las que están comprometidas. Y ahí sería, sustituye, no sería una disnomia. Sustituye algún fonema. Sí, ahora las explicaciones que tienen, sí, hay varios tipos de dificultad en ese problema. Sí. Hay sustituciones, sí. Ahora lo vamos a ver. Lo que no puede es producirla bien, porque la representación de salida de la misma, a través de la criba de las reglas de facilitación, son patológicas o atípicas. No puede organizarlo por sí mismo, esa secuencia, no la puede fijar con facilidad. ¿Sí? Por eso mantiene la jerga. Hay procesos de reducción, que son, por ejemplo, la simplificación, las omisiones, la reducción de diptongos, en vez de puerta te dice peta. Hay procesos de sustitución, modifica la constitución de fonemas,
hay estrategias, por ejemplo, de indiferenciación entre la L, la R y la D. Entonces cada vez que habla, a veces, depende cómo es la secuencia de la palabra, la R la pone por la L, la D la pone... O sea, son errores que son inestables. Depende cómo es la combinación. Procesos de asimilación, por ejemplo, segmentos que cambian de acuerdo a la proximidad con otros fonemas. Por ejemplo, calicita, acá está haciendo una asimilación que es por la vocal. ¿Sí? Calecita usa la I y la pone acá también. Acá, telétono, en vez de teléfono, lo que hace es una asimilación, precisamente, pero por la proximidad de la consonante. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, es muy específico. Si comparamos el trastorno fonológico, el chico tiene jerga, ¿sí? Tiene capacidad de imitación. El chico con dispraxia, y la comprensión es normal en los dos casos. Y en el caso de la dispraxia, el chico, más que jerga, es un chico silencioso. No lo escuchas hablar, le cuesta muchísimo encontrar las palabras, porque lo que le falla es la programación motora para organizar la palabra. Los defectos de articulación son graves y además sigue siendo bastante acotado en su lenguaje a pesar de que se trabaja en rehabilitación. Le cuesta, con el tiempo, igual va a tener sus frases, pero van a ser cortas, no es un tipo que vaya a usar grandes narraciones. ¿Está bien? ¿Puedo hacer una pregunta un poco técnica? Sí. ¿Por qué se habla de apraxia verbal y no de afasia? ¿Por qué es una dispraxia? ¿Dispraxia? ¿Y por La qué dispraxia... ¿por qué no es un trastorno afásico, es un trastorno No, práctico? lo afásico, la afasia es una función perdida. O sea, el lenguaje ya se adquirió y se pierde por un accidente cerebrovascular, lo que sea, en el adulto. Eso es una afasia. En los chicos se habla de disfasia del desarrollo, porque son chicos que vienen con una dificultad, se sabe que existe alguna cuestión específica en el sistema, que se comprueba en la clínica, porque todavía no se sabe el área, pero nadie sabe muy bien cómo y de qué manera. Pero la dispraxia está considerada también dentro de los trastornos del lenguaje. Es una disfasia. Ok, Es un trastorno del lenguaje, pero la causa tiene que ver con cómo el chico le cuesta programación, cómo le cuesta la programación motora, la organización motora. La idea de que alivianar el peso de si sale o no sale, porque la realidad es que estás lidiando con chicos que tienen conciencia, en general hay una gran mayoría que tienen conciencia de dificultad. Pero bueno, en este caso en especial son chicos que se espera que se integren en colegios comunes y que les dicen cosas como, porque hablas mal, esto dura. O sea, hay algunos que enganchan enseguida y captan las reglas y se organizan, y otros que se llaman trastornos inconsistentes, o sea que las dificultades no se repiten. No tiene una regla él. No tomó una sola regla para por lo menos fallar de la misma forma cada vez. Entonces son rehabilitaciones costosísimas. Y son chicos que entran a primer grado y con la lectoescritura se espera ayudarlos a que organicen el sistema oral. Con una paciencia enorme de parte del equipo en el colegio, ¿no? Y esperando, bueno, que le tengan mucha paciencia y que se le adapte la currícula. Pero tienen niveles de comprensión altos. Pueden manejar absurdos, pueden comprender todo lo que es social, sin embargo les cuesta mucho la parte expresiva, están como atrapados en su cuerpo, es feo. O sea que el chico que empieza a poder organizar mensajes disfruta mucho también. Pero bueno, una cuestión es que hable despacio, para que piense cómo decir. La dispraxia verbal tiene dificultades en traducir el programa lingüístico en un programa motor. El trastorno fonológico tiene afectado el procesamiento del lenguaje, no su representación verbal. No se preocupen, no lo entiendan. Listo, ya. Otro cuadro que escribe Rapin es déficit fonológico sintáctico, que es el clásico trastorno del lenguaje en donde el compromiso es mixto, la comprensión es mejor que la expresión, pero está comprometida, y con el aumento de la extensión del discurso del otro, queda en evidencia la lentitud del procesamiento, la dificultad para organizar esos mensajes que van entrando en secuencia y que no se le apiñen, y entonces realmente entenderlos.
hay una persona que explicó los problemas de comprensión en estos casos, que dicen que el tema es de procesamiento. Es que a esos chicos les cuesta captar mensajes, y al más largo, más complicado, pero entonces al hablarles más despacio, hasta midió los milisegundos para... si uno habla lentificado, el chico entiende mejor. Eso es impresionante. Hablando despacio, el chico entiende cosas que antes no entendía. ¿Sí? Así que acá el compromiso es de procesamiento. El déficit de comprensión no es debido a limitaciones en el ámbito semántico, sino consecuencia de limitaciones perceptivas. Lentitud de procesamiento respecto a fragmentos lingüísticos, poco relevantes, y fallas de memoria de ganancia verbal auditiva, que no es TGD, va a intentar buscar estrategias gestuales para comunicarse con mucho más ímpetu que un chico con TGD. Y a veces se lo llama sordera verbal. Otro cuadro es el déficit léxico-sintáctico. Léxico, lo que es léxico es la palabra, el vocabulario, lo que tiene que ver con lo sintáctico, las estructuras en las que se están ubicadas las palabras. Y en el déficit léxico-sintáctico la dificultad tiene que ver con evocar, no encuentra las palabras. Nosotros dentro de nuestro sistema de almacenamiento existe el almacén de palabras, pero también existe como si fuera un pasito anterior, que es el acceso. Puedes tener un buen almacén, pero acceder a la palabra a la velocidad en la que estás estructurando el mensaje es una habilidad. Y a estos chicos les pasa precisamente esto de no poder acceder al léxico en tiempo y forma para armar las frases. La dificultad para recuperar información almacenada y organizada compromete al conjunto. Y hay fallas de acceso al léxico, y entonces usan rodeos, circunloquios, formas alternativas de referirse a la palabra, porque no llegan a la palabra, por definición, y se compromete la comprensión, porque no es solo la palabra que él quiere decir, sino la palabra que él tiene que encontrar en su almacén para saber a qué se refiere el otro. Entonces acá el compromiso es mixto y es bien complicado. Y el trastorno semántico pragmático, que algunos quieren sacarlo de los trastornos del lenguaje, algunos les parece como que no termina de explicarse para los chicos con TGD, que hay chicos con trastornos semánticos pragmáticos que no son chicos con TGD. A lo largo de los tratamientos, a lo largo de mi vida como fonoaudióloga, la verdad que han cambiado las opiniones. Nosotros teníamos chicos con problemas semánticos pragmáticos que no necesariamente se hablaba de un espectro de autismo, y eran chicos como especiales, ¿no? Más literales, chicos que seguíamos hablando de un trastorno del lenguaje, pero eran chicos que, por ejemplo, una anécdota es uno que había tenido yo, que entró a primer grado, que estaba chocho, que le había ido bárbaro, que estaba lleno de amigos y que jugaba en el recreo. Y la mamá le dijo, pero necesito un chupetín. Y la mamá dijo, ¿para qué querés un chupetín? Y porque fulanito me dijo que si le daba un chupetín era su amigo. Y vos decís, bueno, es de primer grado, pero yo creo que ese chico lo iba a sostener en el tiempo, eso que era más ingenuo. Era como un estilo como más robótico, esa cosita en la prosodia que vos decís, tiene algo, pero ¿qué es? Se integra socialmente, pero tiene como ciertas resistencias, reticencias, hay cosas que le molestan. Pero bueno, la barrera para decir es un cuadro semántico pragmático no cambia demasiado, con el abordaje es similar. El tema es si son chicos con muchas estereotipas o con problemas conductuales, que entonces se combinan los trabajos con las chicas de TCC, Flortel, con el que sea. Y Monforte escribió bastante bien, a mí me pareció interesante porque separó los trastornos semántico-pragmáticos en la vertiente expresiva y en la receptiva. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el chico comprende? ¿En dónde está comprometida la pragmática cuando comprende y en dónde está comprometida la pragmática cuando expresa? Pero es interesante, pero la pragmática es como una cosa así difusa que la fonoaudióloga nos cuesta un montón evaluar. O sea, está lo obvio, pero no hay evaluaciones. Hay dos, creo, y además tan complicadas que
digo, por imágenes, y hasta que el chico se entendió todo eso, y bueno, entonces estaba bárbaro. O sea, no es fácil evaluar y cuantificar. Este buen hombre tuvo la gentileza de separarlos. En lo que el chico comprende, se le complica tanto el código gestual como el verbal, no es una cuestión solo de la palabra. ¿Sí? Están comprometidas la atención y los intereses, en la selección de la información pertinente, la teoría de la mente, lo que se llama atribuirle los estados emocionales al otro, y diferenciarlos de los propios. Otro punto es la relevancia en el mensaje. ¿Qué mensaje, qué es lo importante de lo que estoy escuchando? ¿No? Ni hablar de lo que estoy leyendo. Alteraciones de la comprensión de la información que le llega, tanto verbal como no verbal. Peticiones indirectas, ahí se complican la comprensión claramente cuando el mensaje no es directo. Me das la hora, muchas veces es el chico que te da el reloj. O escribí tu nombre y escribe tu nombre. La literalidad en la comprensión de preguntas. La literalidad en general en la comprensión y el compromiso en la comprensión de las preguntas. Las preguntas son como una ciencia oculta de la naturaleza. Cuando hay detalles en la pregunta que hacen que al chico le cueste especialmente entenderlas. No lo mismo decir a quién o de quién. Hay ese tipo de detalles hace que por ahí de entrada le preguntas ¿dónde estabas? Y la respuesta es Lili, José, Alberto, o sea, lo que te cuenta es con quién estaba. Las respuestas no son ajustadas a la pregunta que estás haciendo, que sea qué o dónde. Ni hablar cuando se complejiza y es en referencia a alguien. ¿Quién hizo tal cosa? ¿De quién es tal otra? ¿A quién lo molestaba? Y ahí podés pensar que la comprensión se complica porque no tomó las unidades mínimas, estas que hablábamos que el chico pierde por problema de memoria, o no, o básicamente es complicado de entender, ¿no? No hay mucha explicación. Una persona que sabía un montón de autismo dijo, la verdad que no sabemos nada. Y hay que seguir estudiando, ¿no? Y el ajuste al contexto de lo que recibe, ¿no? Estábamos hablando de cuánto le entendía de la información que recibía. Y ver, en relación a lo que recibe, de qué contexto está haciendo referencia a esa persona que te está hablando. Nada fácil. Y a nivel expresivo, falla la función de la comunicación, la necesidad de compartir emociones, dificultad en los procesos de intercambio lingüístico, que implican compartir ideas, expresiones o deseos. Esto es en los chicos de alto rendimiento, poner en común información, qué opina uno, qué opina el otro, poner en común las ideas o lo que prefiero, de la cuestión de los deseos. Bueno, ajustarse al contexto, a que me estoy refiriendo, a las normas sociales, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Una persona que trabaja en habilidades sociales fue algo interesante, en chicos muy avanzados, contaba que una de las tareas que les dio al grupo era ver que cómo podían hacer para explicarle a los más chicos que tienen problemas en habilidades sociales qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que no conviene hacer porque no te van a entender o porque mejor no, porque no quedas canchero. Y ellos hicieron el trabajo. Y si vieras lo que implicó todo eso, porque era ponerse en el lugar de los chiquitos, hablar de la propia experiencia, chicos de 16 años ya. Qué cosas a ellos se les había complicado en el intercambio con el otro, ¿no? Si te pones muy cerca, si no te pones muy cerca, no le puedes hablar demasiado a la cara, tenés que esperar a que te mire, tenés que callarte si el otro te va a decir algo, acordate, ese tipo de cosas. Bueno, las escribieron y las armaron en función de la propia experiencia. ¿Para qué? Modificar la forma de hablar de acuerdo hacia el interlocutor es conocido, si es mayor, si sabe del tema, depende de la cara del otro. Yo por ahí puedo estar mirando a vos re atenta y digo, bueno, entonces me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y si yo me pones cara de, ¿qué me estás diciendo? O esto no me interesa. Uno va cambiando de postura, cambia ese tono, esto ya es re inconsciente, pero uno lo que hace es generar atención en el otro, ¿sí? Así que estar
tener idea de cuánto el otro sabe de lo que le voy a contar. El otro día llegó de vacaciones un chiquito que de alto rendimiento, todo, 5 años, y todo lo que me contó era re coherente, pero desde que entró empezó a hablarme antes de que yo pudiera estar lista para entender. No paró de hablar hasta que él no quiso, hasta que él no terminó de decir, porque él tenía una cantidad de cosas para decirme, me las dijo todas, y si a mí se me ocurría interrumpir para hacer algún comentario en relación a lo que estaba diciendo, que la tía Coqui había llegado y no había lugar en la casa, porque la chiquita le dijo, ¿dormí en tu cama? Y a él no le interesó, él quería seguir contándome que se tuvieron que cambiar a un hotel más grande, y era seguir sobre lo que él quería contarme, ¿no? Entender que son las mentiras piadosas, que uno no puede estar diciendo solamente la verdad, lo que uno ve, no todo lo que uno va a decir. Bueno, reprimir comentarios que pueden herir. Se puede pensar pero no decirlos, esas cosas hay que explicárselas, hay que usar la palabra para ayudarlo a entender lo que se espera de ellos. Con el lenguaje eso ayuda. Le cuesta respetar reglas conversacionales, obviamente turnos, cambios de tema, no tiene en cuenta al otro, el ajuste al interlocutor, la pertinencia de la información, no da la información suficiente o da demasiada, no sabe la información que el otro necesita, etc. Y en el síndrome, ¿a qué se llama un síndrome autista? Bueno, que era un poco la idea de la charla, llegar a la parte de qué pasa con el lenguaje del autismo. Es un síndrome conductual, con inicio en la infancia, por lo general antes de los 3 años, caracterizado por una alteración cualitativa de la interacción social, de la comunicación verbal y no verbal, la actividad imaginativa y por la presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas, que pueden estar, bueno, todas estas características, o no, pueden haber chicos con menos conductas estereotipadas, pero en definitiva está alterada la interacción social, que es, por eso yo decía, lo que hablábamos antes, sí hablar de un problema de comunicación, no de retraso poblativos. Porque además está por lo menos empezando el camino. La conducta social puede variar desde un completo desinterés por las personas hasta presentar un modo intrusivo. Este chiquito, que conté yo de las vacaciones, tiene un modo intrusivo. Él te cuenta. No lo tenés que buscar, no está aislado, no está mirándose los dedos, no está alejado, no está en su mundo. Él está conectado, él te quiere contar, pero es totalmente desarmónico, digamos, el estilo de comunicación. Puede que sean ignoradas o trabadas, creo que sean, o tratadas como un objeto, siendo distantes, evadiendo la mirada, etc. O pueden no respetar el espacio del otro, que lo toque de forma inapropiada y manifieste un continuo de preguntas. Esto en otros chicos, a mí me ha pasado, chicos grandes que tenían fallas en las habilidades sociales y no había un autismo, sino por ahí había un retardo mental, pero realmente estaba comprometida. Una chiquita de mi altura que llegaba al ascensor y vio ¿cómo se llama? La cartera de una chiquita rosa, fortísima, y le encantó, ella así, agarrarla. Y hubo que explicarle el espacio de ella, el espacio del otro, qué es lo que puede hacer ella, cómo te sentirías vos si te tocas los juguetes, ese tipo de cosas. Y la verdad que lo entendió perfecto. Muy poco se organizó, o sea, él necesitaba que se lo digan. O sea, con esta misma chica salieron una chica judía hiperortodoxa, entonces no iba a bares, tiene un montón de restricciones de lo social que no lo ayudaban como experiencia además. Entonces fueron al bar con otro terapeuta y era una tromba, iba entre todas las mesas, avanzaba por todos lados, hablaba con todo el mundo. Y ahora que se abordó el tema de las habilidades sociales, cambió un montón, porque faltaba que se lo dijeran, es como que su naturaleza no está, pero que quieren aprenderlo, ¿no? Suele decirse que estos chicos no tienen sentido de modestia, de vergüenza o culpa. Los tabúes sociales les resultan difíciles de entender, por eso se comportan igual en público que en casa. Así necesitan la enseñanza explícita y directa de lo que pueden hacer. Al mismo tiempo, y como rasgo positivo, son honestos, son inocentes y no tienden a engañar o manipular a los otros. Y desde lo emocional, encontramos la habilidad emocional, lágrimas o risas sin motivo aparente, o irrupciones agresivas, falta de empatía, dificultad para interpretar los estados afectivos de las personas que los rodean,
teniendo en cuenta la entonación de la voz, la mímica, los gestos, las posturas, ¿no? Son reacciones desproporcionadas al estímulo. Lo que desorienta a la familia es la falta de respuesta emocional adecuada. Y en relación al lenguaje y la comunicación, para Rapin, más allá de las dificultades de interacción social o del grado de retardo mental, todos los chicos con autismo tienen trastornos del lenguaje. Y habla de todo tipo de trastornos del lenguaje. Yo tenía chicos con fallas en la secuencia fonológica, fallas con problemas de evocación de la palabra, fallas en la posibilidad de estructurar frases más completas. Es verdad que el compromiso semántico-pragmático es el más fuerte, ¿no? Los datos demuestran que los componentes relacionados con la pragmática, la semántica y la prosodia se encuentran más afectados que los referidos a la fonología, la morfología y la sintaxis. Yo igual la fonología la vi comprometida también. Y si bien no existe ningún síntoma lingüístico específico que sea patognomónico y exclusivo del autismo, algunas características como la ecolalia, la jerga, la disprosodia, el mutismo, el hiperverbalismo y déficit receptivo son extremadamente frecuentes. Los déficits receptivos son, por ejemplo, lo que hablamos de la agnosia verbal. La sordera verbal suele ser en los chicos severos dentro del componente de la comprensión, bastante conocido en el autismo. O sea, chicos que en realidad no entienden la palabra. Algunos pueden ser hiperverbales, pero detrás de esa fluidez ocultan problemas de recepción, a veces sutiles y difíciles de detectar. Los chicos con autismo con un CI alto tienen un lenguaje quizás morfosintácticamente, o sea, las frases bien armadas, aunque es escasamente fluido, lo usan poco. Faltan narraciones espontáneas, palabras con contenido abstracto, los verbos mentalistas suelen estar ausentes, ¿sí? Creo, me gustaría. Eso es una característica es interesante para ver que por ahí uno le haces una evaluación del lenguaje y en realidad no encuentras un retraso. Y sin embargo está todo esto que es cualitativo y que tiene que ver con que si vos lo sentás con otro chico o si vos te sentás en una propuesta abierta y no tanto dirigista como es una evaluación, lo ves. Eso te sorprende muchas veces. Así como por ahí hay chicos que en lo espontáneo vos los escuchás y son fluidos y te sentás a ver cuánto entiende y ahí dices, ay mira, todo esto no lo entiende. En un difásico, en chicos quizás con un trastorno de la comunicación, podría responder mejor al lenguaje, pero espontáneamente no organiza tanto mensaje porque falta esa pulsión de comunicación que hablamos antes. Y contesta cuando vos le hablas, ¿no? Eso sí lo puedes lograr. Bueno, está la inversión de los pronombres, puede emitir frases completas de carácter ecolálico, cuesta comprender enunciados con doble sentido, la ironía, el sarcasmo, la mentira, todo lo que tenga que ver con una estrategia que no es directa, ¿no? La metáfora, lo que no es literal. La prosodia suele presentarse con pocos matices, tiene dificultades para adaptar el tono de voz a la distancia del interlocutor y para emplear el acento de contraste en las palabras, por ejemplo, que conllevan información nueva. Y además tienen esto de usar el habla neutra, que inclusive en hablas, ¿cómo se llama? Porque son habla sajona, se ha visto que también tienen estilos de comunicación neutra en el estilo de ellos, porque ellos tienen un estilo gramatical diferente que el nuestro. Se ve que es la manera más segura de comunicación que encuentran estos chicos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Los autistas sin lenguaje funcional también pueden presentar patrones muy diversos en sus capacidades de comprensión lingüística y gestual y en sus competencias comunicativas. Algunos son capaces de desarrollar después del tratamiento pautas de lenguaje signado que sirven para un control funcional limitado de su medio social, del entorno, del contexto, ¿no?, más cercano, que puede ser lenguaje signado, puede ser con comunicación aumentativa, y es independiente, o sea, puede tener un muy buen nivel de lenguaje, de comprensión del lenguaje, quizás no tanto organización en lo expresivo, y el apoyo visual por signos o por
comunicación aumentativa favorece la fluidez verbal. Pareciera que va a ser una estrategia alternativa y muchas veces es aumentativa. No hay que tenerle miedo a los pictogramas, ¿no? Al lenguaje signado, los gestos convencionales que los puedes generalizar a todos los contextos. Si funcionó que le dijeras ahora no, bueno, hablar con la familia y que esto se maneje para que él empiece a visualizar lo que es oral. Y por ahí él puede ser que diga ahora, porque no le sale la palabra, pero el hecho de esto que aparezca antes de la palabra o con la palabra, para él es visualizable. El sentido, la visión lo que tiene es que es un sentido objetivador. Es un tipo de sensorio que es simultáneo, o sea, vos estás viendo a todos a la vez y con claridad, y le veo la cara de ella, todo me da información a mí que es simultánea. El lenguaje es información sucesiva. Vos te perdiste una parte del mensaje y estás en el horno. Entonces es claro en un chico con algún problema de memoria, de discriminación, de procesamiento, que el lenguaje pierda valor. ¿Está bien? Y por eso nos sirve tanto lo visual. Y es como mágico. Es como mágico, chicos, con temas de conducta que vos le dibujaste, que ahora no podemos hacer tal cosa, y el chico se regula, se organiza y para. Y si eso queda en la mesa y vos solamente le mostrás, para él es aliviante, porque por un lado le estoy recordando lo que él ya entendió, y por otro lado, si desde lo verbal se le fatiga, porque el sensorio no le anda del todo bien, no lo agoto, porque si no estoy todo el día dando indicaciones verbales, y para algunos chicos es muy denso eso, porque se lo fatiga. Entonces yo hablo bastante con los padres en ese sentido, de ahorrar energía y de encontrar que los mensajes que demos sean como luminarias que al chico le lleguen. Que sean algunas, usemos esos mensajes para algunas situaciones importantes. Por lo menos inicialmente, estoy hablando de chicos más comprometidos, obviamente que después cuanto más exposición haya al lenguaje, más posibilidad tiene de imitar. Esto depende de cada caso, ¿no? Que no hay que hablar, o sí hay que hablar, pero con un chico muy desorganizado es un chico que el mensaje le tiene que llegar, y si querés que le llegue tiene que ir desde lo táctil, desde lo visual, desde lo auditivo, inclusive prepararlo, el ponerle una mano en el hombro o amasarlo antes de decirle lo que le vas a decir, ayuda. Inclusive decirle te voy a decir algo. Y el chico ya está listo, le decís, él escuchó y lo puede ejecutar. Porque si en el sistema uno tiene el oído para que entre la información, la vía para que llegue a reconocer la palabra, entenderla, ver en qué almacén está, y después, una vez que entendí, poder pensar si lo voy a ejecutar o no, con qué recursos lo ejecuto. Entonces, para saber qué le falla al chico, uno tiene que desglosar los esfuerzos y dosificar. Si vos le dices la orden adecuada, tenés más posibilidades de que el chico ejecute. Después podrá ver si tiene fallas en la planificación o no. ¿Está bien? Pero inclusive, pensando en desglosarlo, le puse la mano en el hombro, le dije, dame eso. No es lo mismo decirle, dame eso, o sea, yo voy agregando datos a mi consigna en la medida en que vea la necesidad. No soy siempre el circo de Moscú. ¿Se entiende? En la medida en que el chico necesita menos ayudas, inclusive esto hay que hablarlo con los padres, porque en un jalón del desarrollo el chico necesita eso y en el próximo no necesita más. Pero además, una vez que yo estoy segura de que la información le llegó, me quedo tranquila que de última es a nivel ejecutivo el compromiso. Entonces, si no, lo asisto. O sea que siempre la orden que di se hace. Y él visualiza que esas palabras que en un principio estaban como una nube arriba de su cabeza y que circulaban en el circuito pero que a él no le llegaba ni uno, empieza a ver que tiene un correlato en la acción. Y eso alivia, lo alivia al chico, lo alivia a la familia, alivia a todo, porque primero el padre siente que puede hacer algo. O sea, no hay chico que no pueda responder a esto. Al más bajito, al más desorganizado, el que sea, esa orden simple, concreta, visual, el chico lo puede cumplir. Entonces empieza un circuito positivo, en donde el chico siente que puede hacer, la palabra tiene valor, y la palabra está enganchada con lo concreto. Yo no hablo ni qué hiciste en el jardín, ni qué vamos a comer, las intenciones del otro.
Tengo una pregunta. Yo he visto casos de chicos con autismo que, por ejemplo, que no pueden tener lenguaje verbal, que sin embargo se comunican bastante bien con el lenguaje escrito y a través de dispositivos tipo el iPad, qué sé yo, que tienen programas que van apretando y que la máquina les habla, ¿no? No sé si con output de voz. Claro, con output de voz. Son chicos dispraxicos. Eso es por dispraxia. Claro. Claro. Porque la programación motora no les ha dejado tampoco organizar ni media palabra, debe tener alguna igual. Pero sí, tienen pensamiento, o sea, el lenguaje organiza el pensamiento. Cuando vos no puedes organizar lenguaje oral, escrito, o sea, por ahí con el trabajo con el iPad ayudas a organizar también el pensamiento de ese chico. Pero no es lo mismo, cuando uno está hablando se sorprende lo que va diciendo muchas veces. Lo que pasa es que hablas con una amiga y que le dijiste algo y dijiste, qué bueno esto. Pero porque no sabías que lo tenías adentro tampoco. Ah, claro, por eso porque que escuchaste a vos. Ahora funciona la que llegaste vos, capaz, y antes no la habías ni pensado. Pero la situación de tu amiga y tu momento hace que, mira, dije esto. Eso es lo que hace la palabra, entonces es complicado. Y ahí todas esas técnicas que les hacen tipo prompt y son para eso, son para las dispraxias o para... Para muchísimos casos, la verdad que el prompt es bárbaro. Se trabaja para la dispraxia porque es un problema en la programación motora. Pero el chico con dispraxia tiene mucha limitación. Entonces no me sirve tanto lo visual y me sirve por táctil, porque hay una secuencia desde lo táctil que lo puede ayudar. Pero también se usa con chicos que tienen problemas de memoria fonológica, porque darles el input táctil los organiza. Y vos ahí le pones la boca le organizás cuál es el movimiento más saliente del fonema. Y trabajás en la boca. ¿Sí? A veces lo que haces también, yo lo uso también, hacerlo en mí. Una vez que el chico ya conoce de qué estoy hablando, y le tengo que recordar, con la K el posterior, y tocas acá y una presión para acá. Los chicos que se olvidan, me lo hago en mí, y lo sacan. Es un recurso más, porque no existía, eso tiene 5 años, como mucho. Así que la verdad es que es una estrategia. Está buena. Bueno, si tienen que preguntar algo más, si puedo contestar, contesto. Ustedes que llegaron más tarde son psicopedagogas, psicólogas. Sí, y encima del mismo lugar, pero no tengo tanto. No, nosotros trabajamos en la Facultad de Lomas de Zamora, en el SAOP, que es un servicio de asistencia y orientación psicopedagógica, y con los niños con trastornos en el desarrollo, y bueno, espectro autista o están dañados, hay una etiología orgánica, y está comprometido el lenguaje, y son niños muy pequeños, entonces toda la información que nosotros estamos buscando como comunicación facilitada y demás, tiene que ver con la escritura y con niños más grandes. Y con niños tan dañados y muy chiquitos, queremos empezar a armar algo vendría a ser desde la corriente de comunicación facilitada, pero nos estamos como inclinando más a lo visual, a la imagen, al pictograma. ¿Pero por qué? Porque ya pasamos por una etapa de lo sensorio-motriz, de utilizar cuestiones más sensoperceptivas, pensábamos que por ahí íbamos, y en realidad el lenguaje no aparece, como que estamos detenidos no hay una evolución de las representaciones. Entonces dijimos, bueno, tiene que aparecer otra cosa. No hay una evolución de las representaciones, no, sino que a partir de trabajar con algunos dibujos, los nenes, hay una respuesta nueva. Y así se ampliaba un poquitito del juego funcional, un poquitito, algún detalle del juego simbólico. Y
bueno, es esto, estamos empezando a donde aparece comunicación, lenguaje, Igual la habilidad para simbolizar puede no aparecer, sí, y sin embargo se trabaja comunicación oral. claro. Igualmente, la sesión siempre está sostenida, son niños que no hablan, son 45 minutos de uno estar hablando solo, ¿no? Estamos sosteniendo todo el tiempo con el lenguaje, pero bueno, como que no encontrábamos esto de un avance, todo lo que aparece es con ¿Qué niños más... patologías tienen? No, por ejemplo, un nacimiento, síndrome de estrés respiratorio, dañada todas, ¿Retrasos mentales? Parálisis cerebral. No, tampoco. Una leve disminución hacia lo motriz, no. Como comprometidas todas las áreas, el lenguaje sobre todo, y cuando empiezan a ser evaluados por ahí porque van a ligar, rajan, o bueno, para algunas zonas muy carenciadas también, el contexto, aparece el TGD, ¿no? Pero puede haber TGD secundario, pero mientras tanto tenemos que trabajar, ¿no? Con estos nenes. Nuestra inquietud es esto, de nenes mucho más pequeños y... Yo creo que cuando vos tenés un chico muy chiquito Sí. que tiene riesgo, Sí, todo lo que sea organizar la conducta sí, y intentar cualquier actividad secuenciada ordena. claro. Si son chicos perceptualmente irritantes, que se irritan fácilmente, que están muy desorganizados, no sé si en el equipo hay gente que haga terapia de integración sensorial. Después y termine la vuelta, eso ordena. Sí. Y después puedes ayudar a nombrar, que el juego tenga un nombre corto. Vos podés empezar con monosílabos. Sí. Si no te sabe imitar nada es una cosa, si puede imitar monosílabos es una cosa, si puede imitar bisílabos es otra cosa. Empezar desde lo más bajo. ¡Pum! La pelota o el gol. Y así, cada vez que está la imagen, hablas de gol y después aparece la pelota. Y así empezás a asociar o ayudarlo a asociar maneras o estrategias, primero de comprensión, pero en función de eso, de expresión. Un chico para poder hablar, decir la primera palabra tiene que entender 250. Entonces, primero se tiene que ordenar el mundo. Tiene que entender que cada cosa tiene un nombre. Y no es que yo no estaría embanderada en hablar todo el tiempo, porque eso no me lleva a muchos lados. Pero si puedo ordenarlo y ir desde lo que a él le interesa y en función de eso encontrar algún nombre, me daría por satisfecha por la sesión. ¿Entendés? Es empezar a que entienda que cada cosa tiene un nombre. Y en función de eso si te puede pedir. Y si te puede pedir, ya estamos en otro paso. Sí, trabaja con el psicomotricista, con audiólogos, ¿no? Pero... Bueno, pero formalizarlo. O sea, claro. si hay cosas que a él le interesan y solamente mira es una cosa. Claro. Si vos le tirás la mano y le decís, es otra historia. Si cada vez que él quiere algo te tiene que mirar y estirar la mano, porque él se te queda mirando y vos le tirás la mano y le decís, decime, dame. Vos le estás empezando a hacer como un modelo para ver qué esperas de él. Sí. Y en general, por más bajo que sea el nivel, le tiras la mano y te dicen, dame. Porque cada vez que vos le vas a dar algo es porque te dice dame. Sí, está y si no te lo dices, se lo modelás. Está señalando. Claro. Y por supuesto que hay una evolución del tratamiento satisfactoria y también ahora aparecen otras demandas de los papás porque como asiste a diferentes terapias ya no lo decodifican tan rápido porque tiene otros intereses, así que también esto en cuestión de la imagen para poder trabajarlo con el papá porque aparece ahora el llanto y el capricho porque la mamá no lo decodifica también con el universo tan chiquito previo, no sé, de la carga. Entonces puedes armar vos fotos de la sesión y pasárselos en el pen y que vayan a la compu y hable de lo que de las imágenes del consultorio. Sí, estamos utilizando la compu bastante y bueno, la filmación y por el medio del audio. Estamos